Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos muy emocionados de tenerlos aquí hoy con nosotros, porque vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes, y a nosotros también, pegados a la pantalla. ¿Han visto el título, verdad? Kerem Bürsin en la cuna de Anderzel, el misterio revelado. Sí, así como lo leen. Hoy vamos a sumergirnos en la fascinante historia detrás de este intrigante titular, y a descubrir qué se esconde realmente. Si eres fan de Kerem Bürsin y Anderzel, o simplemente te encantan los dramas turcos y los secretos bien guardados, entonces este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en todo el meollo del asunto, si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de chismes, análisis y revelaciones. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. La frase Kerem Bürsin en la cuna de Anderzel suena, a primera vista, bastante peculiar, ¿no creen? Evoca imágenes un tanto extrañas, y es precisamente esa rareza lo que ha generado tanta especulación y curiosidad en las redes sociales y entre los seguidores de estas dos estrellas turcas. Para entender este misterio, debemos remontarnos un poco en el tiempo y contextualizar la relación entre Kerem Bürsin y Anderzel, quienes se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Sen Kalkam, que en español conocemos como Mi hogar, mi destino, o Se bate la puerta. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa chispa saltó a la vida real, cautivando a millones de fans que adoraban verlos juntos, tanto en la ficción como en su día a día. Sin embargo, como suele suceder con las celebridades, su relación no estuvo exenta de altibajos y, por supuesto, de rumores. Y es en este contexto donde surge la enigmática frase que hoy nos ocupa. La idea de la cuna de Anderzel no se refiere, por supuesto, a una cuna literal en el sentido de un Moisés donde un bebé duerme. Tampoco se trata de una ubicación física. Este enigma se gestó en el ámbito de las redes sociales, alimentado por comentarios, interpretaciones y hasta memes que buscaban de alguna manera definir o explicar la relación entre Kerem y Ande, o tal vez las supuestas influencias que cada uno tenía en la vida del otro. Uno de los puntos clave para desentrañar este misterio radica en la interpretación de cuna como un lugar de origen, de protección, o incluso de influencia primaria. En el mundo del entretenimiento, las cunas pueden ser interpretadas de diversas maneras. Pueden ser los inicios de una carrera, las personas que impulsaron a un artista, los proyectos que lo definieron, o incluso los entornos que moldearon su personalidad y su visión. Y es aquí donde la frase cobra un nuevo sentido. Si pensamos en Anderzel como una figura influyente o como alguien que marcó un antes y un después en la vida de Kerem Bürsin en algún aspecto, entonces la cuna de Anderzel podría estar refiriéndose a ese momento o circunstancia en la que Kerem se vio profundamente impactado o influenciado por ella. ¿Podría ser que Ande, de alguna manera, haya sido la chispa que encendió algo en Kerem? ¿O quizás haya sido un refugio emocional o un punto de apoyo en un momento crucial de su carrera o vida personal? Las especulaciones en torno a este tema surgieron principalmente de la intensidad de su relación pública y de la forma en que ambos compartían su vida con sus seguidores. Era común verlos juntos en eventos, vacacionando, o simplemente compartiendo momentos cotidianos que generaban un revuelo mediático considerable. La adoración del público hacia ellos era tan grande que cualquier detalle, por mínimo que fuera, se convertía en tema de conversación. Una de las teorías más extendidas que intentaba dar sentido a Kerem Bürsin en la cuna de Anderzel, apuntaba a la idea de que Ande había sido un ancla para Kerem. Se hablaba de que en medio de la vorágine de la fama y las presiones de la industria, Ande representaba un espacio de calma y estabilidad para Kerem. Su relación, vista desde afuera, parecía un nido de amor donde ambos podían ser ellos mismos, lejos de los focos y las expectativas. En este sentido, la cuna sería ese entorno de seguridad y apoyo emocional que Ande le brindaba. Otra interpretación, quizás un poco más romántica, sugería que Kerem, al enamorarse de Ande, había encontrado en ella un nuevo hogar, o un nuevo comienzo. La frase podría haber sido una forma poética de decir que Ande representaba para Kerem un refugio, un lugar donde sentirse completamente a gusto y amado, tal como un bebé se siente seguro en su cuna. Era como si al lado de Ande Kerem hubiera encontrado esa paz y esa felicidad que toda persona anhela. También existían teorías que apuntaban a la influencia de Ande en la carrera de Kerem, o viceversa.
Si bien ambos eran actores exitosos por derecho propio, su unión en Senkalkam catapultó sus carreras a nuevas alturas y les dio una plataforma global aún mayor. ¿Podría ser que uno haya influenciado al otro en la elección de proyectos, o en la forma de abordar su trabajo? Aunque esto es más especulativo, la idea de influencia mutua siempre está presente en las relaciones de pareja, especialmente cuando ambos comparten la misma profesión. El misterio se amplificó porque, al ser una frase acuñada en el ámbito de los fans y las redes sociales, no había una declaración oficial o una explicación clara por parte de Kerem o Hande. Las interpretaciones eran libres y cada fan podía darle el significado que quisiera. Y es precisamente esa ambigüedad lo que la hizo tan persistente y tan intrigante. Sin embargo, como todo enigma, llega un punto en el que se puede desvelar, o al menos arrojar luz sobre su origen. Después de mucha búsqueda y análisis de las conversaciones en línea, hemos llegado a la conclusión de que la frase Kerem Bürsin en la cuna de Hande Erçel no se originó de una anécdota específica o de una declaración oficial. Más bien, parece ser una construcción poética y metafórica nacida de la admiración y la profunda conexión que los fans sentían por la pareja. Era una forma de expresar la idea de que Hande era un pilar fundamental en la vida de Kerem, un lugar de confort, seguridad y amor. Piensen en ello como un cumplido elevado al máximo exponente. No se trataba de un secreto oscuro o de algo turbio, sino de la manifestación del cariño del público hacia una pareja que transmitía una gran felicidad y una conexión genuina. La cuna simbolizaba esa sensación de hogar, de pertenencia, de paz que Hande representaba para Kerem, y por extensión, para sus seguidores. Era la personificación del amor y la estabilidad en la vida de un artista que, como cualquier persona, también buscaba esos pilares. Es fascinante cómo el lenguaje de los fans y las comunidades en línea puede crear expresiones tan evocadoras y cargadas de significado. Lo que empezó como un comentario quizás aislado, o una idea compartida entre un grupo de seguidores, se viralizó y se convirtió en un fenómeno. Y es que cuando hay tanto cariño y admiración, las metáforas florecen para intentar capturar esa esencia. Hoy en día, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha tomado un nuevo rumbo. Si bien se separaron, el cariño y el respeto mutuo parecen perdurar, y las pruebas de ello se ven en sus interacciones ocasionales y en las palabras amables que aún dedican el uno al otro. Pero el legado de su relación, y las expresiones que surgieron de ella, como esta enigmática frase, seguirán siendo parte de la historia de la televisión turca y de la cultura fan. El misterio revelado, entonces, es que Kerem Bürsin en la cuna de Hande Erçel no era un secreto a voces o una verdad oculta, sino una hermosa metáfora creada por los fans para expresar la profundidad del amor, la seguridad y la influencia positiva que Hande representaba en la vida de Kerem. Era una manera de decir, ella es su refugio, su lugar seguro, su hogar. Y eso, en el complejo mundo del estrellato, es algo verdaderamente valioso. Así que, para resumir lo que hemos explorado hoy, hemos desentrañado el misterio detrás de la peculiar frase, Kerem Bürsin en la cuna de Hande Erçel. Hemos entendido que no se trata de una situación literal, sino de una construcción metafórica nacida del cariño y la admiración de los fans hacia la pareja. Hemos discutido cómo la cuna puede interpretarse como un símbolo de seguridad, estabilidad, influencia y amor, representando ese espacio de paz y pertenencia que Hande Erçel significaba para Kerem Bürsin. Hemos visto cómo estas expresiones, a menudo surgidas en el ámbito de las redes sociales, pueden volverse virales y crear un lenguaje propio entre las comunidades de fans. Y finalmente hemos concluido que el misterio revelado es la profunda conexión emocional y el impacto positivo que la relación tuvo en la percepción pública de ambos artistas, y la hermosa manera en que los fans intentaron capturar esa esencia. Ha sido un viaje fascinante a través de las interpretaciones y la magia de las palabras. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta frase y sus interpretaciones. ¿Tenían alguna otra teoría? ¿Qué otras expresiones curiosas han visto en torno a sus artistas favoritos? Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y interactuar con ustedes. Y si les ha gustado lo que han visto hoy, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo del espectáculo. Hasta la próxima.